Buenos días, buenas tardes o buenas noches para aquellos dependiendo a qué hora lo están viendo. Aquellos que no me conocen, me llamo Wildani o el Chulito, dependiendo. Y para los que ya me conocen, no necesitaba presentación, ya ustedes saben. Eh, en este video, la gente que me conoce dirán, ay, Wildani va a hacer otro video de Mama Juana Records ahí y todo, presentando canciones. Es verdad, sí, yo estoy haciendo canciones y todo todavía, como siempre, sigo ahí en la vaina, pero no voy a hacer un video concerniente a eso. Voy a hacer un video por otra razón. Entonces eso quiere decir de que este video no tiene ensayos, no tiene práctica, no tiene nada. Todo es improvisado. Lo único que no es improvisado es del tema que yo voy a hablar ahora mismo o próximamente, de la palabra de Dios, de la Biblia. Primer error, se me cayó el libro. Entonces, dirán, ay, Dios mío, ¿y ese muchacho tan raro que va a hablar de Dios? Sí, antes yo era cristiano, yo estaba en los caminos de Dios, yo serví en la música, por eso es que ahora tengo Mama Juana Records, porque yo estaba en la música antes, entonces yo no soy un desconocedor de la música, yo antes era un servidor del Señor Jesucristo, pero me alejé de los caminos de Dios porque opté por la rumba, preferí la rumba, el baile, la discoteca, la salidera, la gozadera y todos los demás placeres de la carne. Si quieren criticarme, critíquenme. No tengo ninguna afección con eso. Háganlo, están en todo su derecho. Sin embargo, yo podré estar en todo lo que ustedes quieran, pero yo tengo un cierto respeto todavía por Dios, que no aplico la doctrina, que no aplico la parte bíblica de la doctrina, es verdad, pero yo trato de aplicar las otras cosas fuera de lo doctrinal y mantengo un respeto a Dios, no me burlo de Él ni hablo estupideces de Él. ¿Por qué? Porque yo he estado en eso, yo servía a Dios, como lo dije hace poquito, yo le servía, yo ayuné, yo hice oraciones, yo leía su palabra, yo asistí a vigilias, yo asistía a eventos cristianos. Entonces yo sí me involucré y me metí en eso. Y por ello, y porque tengo todavía un cierto temor de Dios, es que yo lo respeto. Pero a mí lo que me da cólera, lo que me da, lo que me enoja, es de que hayan gentes que dicen ser cristianos, que dicen predicar la palabra de Dios y andan hablando porquerías, andan hablando estupideces. Les quiero decir con anticipo, lo que yo voy a sacar ahora, quizás muchos me van a criticar, quizás muchos van a decir, Wildani, eres esto, eres el otro. Que Wildani, ¿por qué tú andas hablando la palabra de Dios si tú no siquiera estás en los caminos? Les voy a decir algo. Es verdad, yo no estoy en los caminos de Dios, pero yo, antes, les voy a decir una cosa. Yo estaba en esos caminos un tiempo donde yo estaba sirviendo a Dios también y yo iba a la discoteca, rumbeaba, tomaba, pero yo llegué a algo, yo fui confrontado a mí mismo y yo dije, no puedo seguir así, porque la Biblia misma dice, no podéis servir a dos señores, el Señor Jesucristo mismo lo dijo, no podéis servir a dos señores, porque con uno vais a quedar mal, y opté por la rumba. Pero eso no quiere decir que yo soy un desconocedor de la palabra de Dios, y yo sé de que la gente que predica la palabra de Dios deben dar ejemplo, deben dar testimonio. Si están en el púlpito predicando, deben dar testimonio con su propia vida, deben dar testimonio en su manera de comportarse, en su manera de actuar. Y si no dan ese testimonio, simplemente son farsantes, son payasos, son una desgracia para el cristianismo, porque Dios mismo enseña que deben ser santos, no deben ser hipócritas. Y eso era lo que yo era, un hipócrita, porque yo estaba sirviendo, yo estaba en la música, para aquellos que se acuerdan y me conocieron personalmente, yo estaba en la música y todavía rumbeando. Me alejé a los 18 años una primera vez para volver un cierto tiempo y después me volví a alejar hasta el día de hoy. Y hago todo lo que yo quiera y en parte de eso salió Mama Juana Records. Entonces, los que me quieran criticar, denle duro y con fuerza, pero lo que yo les voy a hablar hoy no va a ser de mí, va a ser de la palabra de Dios. Entonces, si quieren cuestionar, si quieren hablar porquería y cuestionar, háganlo, pero no es a mí que están cuestionando al Dios Altísimo, el que está ahí arriba. A Él es que ustedes están cuestionando. Entonces, yo simplemente cumplo con decirles la verdad. Y hoy lo que yo voy a hacer es denunciar públicamente a Ana Maldonado, a esa farsante, a esa mujer
que es nada más y nada menos que una servidora del diablo, que solamente está hablando porquerías en sus disque predicaciones. ¿Por qué? Porque vi en estos días un video donde ella dice que enseña qué quiere decir El Shaddai. Para aquellos que no lo saben, El Shaddai quiere decir el Dios Todopoderoso. Él siendo Dios, él siendo por la palabra Dios, y Shaddai, Todopoderoso. Lo busqué en el diccionario bíblico. Me dice que es el Todopoderoso. Y para más, por si algunas cosas para ampliar y todo eso, busqué en el internet y todos los websites donde yo buscaba El Shaddai, la definición, llegaban a la misma cosa. Había unas que otras cosas que diferenciaban y todo, pero todos llegaban a que era El Shaddai. Mientras que Ana Maldonado, ¿qué fue lo que ella dijo? Dijo que El Shaddai quiere decir teta grande. Es un insulto para el Evangelio, un insulto para Dios, es una herejía total, porque eso no es lo que ha enseñado Dios. Y sin embargo, encontré en esos websites, encontré una sola página web donde sí hablaba de seno, pero no hablaba de la manera de teta grande y que esa vaina, porque ella misma, con esa palabra, teta grande, nunca, no lo vi en el diccionario bíblico, no lo vi, solo en un solo website, pero ese website no lo voy a dar como referencia porque no lo considero confiable. Pero aún así, en la duda que yo tengo de ese website, todavía habla de seno, pero como proveedor para que alimenta a sus hijos. En ese sentido lo habla. Todavía hay un cierto pequeño respeto, todavía, aunque lo dudo, pero hay un cierto respeto. Mientras que Ana Maldonado, enfrente de gentes, dice de que es una teta, y todavía lo dice como vanagloriándose así mente. Y no es así. El Shaddai es el Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a empezar. Si esa muchacha, esa mujer, Ana Maldonado, pretende predicar el Evangelio, debería por lo menos informarse de qué significan las palabras que ella usa. Para eso está el diccionario bíblico. Y yo creo que eso no le cuesta demasiado caro, ya que ella, junto a su marido, Guillermo Maldonado, roban el dinero al pueblo. Entonces, no creo que el dinero le falte para comprarse, aunque sea un diccionario bíblico, que a lo mucho, lo más caro que podría encontrarlo, o sea, un diccionario, quizás $200, y eso todavía es carísimo. Pero yo no creo que le falte dinero para comprarse un diccionario bíblico. O para, aunque sea, consultar en internet algo creíble. Y yo, cuando empecemos, entonces en las poquitas veces que hablé de la palabra de Dios, cuando yo aún era cristiano, yo tenía un cierto miedo de lo que yo decía. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdadera, es santa, es pura, es la palabra misma de Dios. No es un cuento ni un invento de Charles Darwin de la evolución humana, que éramos monos. Sí, claro, ajá, sí. Búscame la prueba, por favor, búscame. Toda, enterita. No, la Biblia es la verdad, la única y santa verdad. Y por eso, cuando yo le hablaba a gente inconversa, me daba un cierto miedo, me temblaba, algo me temblaba por dentro. ¿Por qué? Porque era la verdad que yo estaba hablando. Y si yo lo inducía a esa persona en error, iba a ser culpa mía, iba a ser algo que Dios me va a reclamar en el día del juicio. Porque sí, va a haber un juicio. Y era, como les dije, un miedo. Porque esa persona, de lo que yo le decía, dependía quizás la salvación. Yo no le podía proveer la salvación, no le puedo dar la salvación. Ningún humano puede darle la salvación a un hombre. Pero quizás yo iba a ser en ese momento el instrumento que Dios iba a usar para salvar a ese hombre o a esa mujer. Por eso yo tenía un cierto temor. Por eso yo tenía algo, hasta la voz me temblaba. ¿Por qué? Por ello mismo. Porque quizás por un lado iba a poder ser salva, pero también por otro lado quizás esa persona por culpa mía se iba a ir al infierno. Y eso es lo que Ana Maldonado y su marido Guillermo no se dan de cuenta. O si se dan de cuenta, pero no les importa, porque ellos lo único que quieren es dinero, robarle dinero al pueblo, robarle a esa gente que es igual o más ignorante que ellos. Ellos deberían estar predicando del evangelio. Jesús, antes de irse,
cuando resucitó y le habló a sus discípulos, le dijo, ir y predicar a las naciones. No les dijo de hablar porquerías y hablar estupideces y hacer reír a la gente y entretenerla. No, les dijo de hablar del evangelio. Les dijo de hablar del evangelio. ¿Cuál era el evangelio? De que Jesús había resucitado, que había resucitado entre los muertos, que le había arrebatado las llaves del infierno a Satanás para liberar a aquellas gentes que estaban ahí en el seno de Abraham. Eso es otro tema que yo no voy a ampliar. Pero que Jesús había resucitado y que había salvación, había posibilidad de salvación, que Dios mismo había abierto las posibilidades a nosotros, a chinos, latinos, franceses, ingleses, americanos, árabes, a todos por igual, la misma oportunidad de salvarse. Ya no era solo la palabra para los judíos, sino para los gentiles también. Que si no hubiera sido porque Jesús resucitó, no hubiera habido salvación para nosotros. Nosotros ahora mismo andaríamos en estupideces, en cosas para salvación. Y aunque nosotros hubiéramos oído hablar de Jehová, Yahvé, que es el Dios de los judíos, no hubiéramos tenido salvación. No había posibilidad. Pero al morir Jesús y resucitar al tercer día, se abrió esa posibilidad, esa gracia, ese amor de Dios hacia nosotros. Cosa que ellos ni siquiera predican. Y si lo predican, es solo parcialmente, a la conveniencia, suavecito. No, tienen que darlo bien como es, el evangelio, la nueva. También tienen que predicar del rapto, tienen que predicar de que Jesús, el Espíritu Santo, va a arrebatar a los cristianos. Que cuando suene esa trompeta, los que son redimidos, los que han muerto en Jesucristo, resucitarán primero y después los demás que habrán quedado. Claro, no me incluyo porque yo no estoy en los caminos, pero los demás que han quedado subirán junto con ellos hacia las nubes para las bodas del Cordero. Eso está en la Biblia y eso no lo predican esos farsantes, Ana Maldonado y Guillermo Maldonado. Y quiero que les digo ahora mismo, yo me hago responsable, yo, Wildani Brito, me hago responsable de todo lo que yo estoy diciendo ahora, todas las denuncias que yo voy a decir acerca de más que todo Ana Maldonado. Me hago responsable porque yo, estando en los caminos, todavía respeto. Y ella, que habla que dice que Dios tiene tetas grandes, es un insulto, es una ofensa para el cristianismo, para la palabra de Dios. Y también, para más desgracia, ando ahí diciendo, perdonen los hombres, pero si procrean un hijo con 26 cromosomas, va a salir totalmente idiotizado o mongólico idiota. Esos no son palabras que se dicen en un púlpito. Eso tienen que respetar primeramente porque están representando a Dios. Pero ella no está representando a Dios, está representando a Satanás. Sí, lo está representando, porque quien representara a Dios no andaría hablando de semejantes estupideces. Pero continuemos con aquello que yo digo del evangelio. ¿Qué tiene que predicar? Tiene que predicar del rapto, para que sepan la gente a dónde es que van, que la vida no continúa aquí, no, viene un rapto y justo después del rapto viene la gran tribulación, que eso va a ser para toda la gente desobediente, estúpida, que no quiere entender, que no quiere hacerle caso a la palabra de Dios. Hablo fuerte, sí, porque la palabra es dura, es pedante, es de amor, pero cuando se trata de esos casos, cuando se trata de la salvación de uno, es decisivo. No es que, que medio, que a la mitad. No, es bien o no. No hay zona gris en Dios. Es blanco o negro. No hay gris. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O lo sigues o no lo sigues. Lo sigues bien o no lo sigues. No hay gris. Entonces, ni siquiera hablan de eso. Entonces, muchos de esa gente, muchos cristianos, quizá que ahora mismo que están escuchando ese video, ni siquiera saben a dónde van. Y si han escuchado hablar del rapto, no saben gran cosa, solo saben, va a haber un rapto, pues aceptamos a Jesucristo y ya tenemos salvación. No, hay muchas cosas que tienen que hacer en Dios, porque al aceptar a Jesucristo, sí, fueron investidos del amor de Dios y todo eso, Dios les da la salvación, sí, pero ustedes tienen que perseverar, porque la misma Biblia dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. No es el que solo acepta a Jesucristo y que va a la iglesia los domingos o los viernes o no sé qué. No, es el que persevera hasta el fin, hasta el día del rapto o hasta el día de su muerte. Porque ciertamente aún hay cristianos que están muriendo, reales cristianos que están muriendo, pero ellos habrán perseverado hasta el fin.
pero aquellos que llegarán hasta el día del rapto tienen que perseverar. Así tarde 10, 20, 30 años en que Jesucristo regrese, tienen que perseverar. ¿Por qué? Porque el día que Dios llegue, no el día que Dios llegue, sino el día que el Espíritu Santo va a arrebatar a la iglesia. Ese día se va a llegar a aquellos que estén buscando a Dios, a aquellos que estén en Dios, no a aquellos que habían buscado a Dios, sino los que estén en el momento, los que están en el presente. No va a buscar los cristianos del pasado que están vivos y que andan de mundano, va a buscar a los cristianos del presente y los cristianos que murieron siendo cristianos. También, aunque muchos dirán, ay no, eso no se debe hacer. Sí, tiene que predicar del infierno, sí. ¿Por qué? Porque el infierno es el lugar de perdición, es el lugar donde todas las almas que no habrán aceptado a Jesucristo se van a ir, todas, incluyendo Charles Darwin y todos aquellos que no han creído en Jesucristo, que han hablado porquería, todos se van para el infierno, esos que no habrán creído. Sí, que, ay, Dios es cruel y eso. No es cruel, porque Dios en vida les dio una oportunidad a ustedes de arrepentirse, pero ustedes prefirieron hacer su santa voluntad, y eso es la perdición de ustedes. Hacer su santa voluntad sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Porque Dios, dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No lo tengo aquí en mis apuntes, pero es bíblico. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque todo pensamiento humano, que por muy bonito que pueda parecer, por muy bonito que pueda sonar, si no está fundado en Dios ni en su palabra, es inútil, es estúpido, no sirve, es basura. Suena feo, pero así es. No hay, como les dije, en Dios no hay zona gris. Es blanco o negro. O estás con Él o no estás con Él. Entonces, esa mujer, Ana Maldonado, no ha hablado nada de eso. Oigan su predicación, no habla nada de eso. No habla ni del Evangelio, ni de que Jesucristo ha resucitado, ni de la buena nueva. No habla ni del rapto, ni habla del infierno. Tres cosas. Hay muchas otras cosas más que también tienen que enseñar los predicadores, pero esas son 3 cosas importantísimas. Y aunque el infierno a la gente que son salvos no les compite, pero igual tienen que saber del infierno para precisamente enseñarles a aquellos que no saben, a aquellos inconversos, que les digan, bueno, Dios te ama y todo eso y todo, pero si no te arrepientes, eso es lo que te espera. No es hablarle feo, no es para aterrar gente. Uno dirá, ay, es para aterrar gente, ay, el infierno, eso es para asustar. No, mentira del demonio. Eso no es para aterrar, eso es decirle la verdad a esa gente. Peor es Ana Maldonado, Guillermo Maldonado y Cash Luna y los demás que solo les hablan cosas a la conveniencia de la gente, que les hablan para que estén ahí, para que les dé dinero y todo eso, porque eso es lo que ellos buscan, interés, buscan el dinero de la gente, no buscan que esa gente se salve y que vayan para arriba. No les importa eso. Lo único que quieren esos predicadores del demonio es tener dinero, ser ricos. Si no vean sus mansiones de ellos, las casas que ellos tienen. Los verdaderos pastores de Dios, los verdaderos siervos de Dios no tienen esas casas. Y si las tienen, las habrán obtenido, pero de ganancias honestas. Ganancias honestas en Dios, que Dios mismo les habrá regalado por su esfuerzo arduo. No por robarle, estafar a la gente y hablarles bonito para que ellos den dinero. No. Y les voy a leer una parte de la Biblia, porque sí, yo voy a usar la Biblia, cosa que Ana Maldonado en ese video no ha hecho. Ok. Algunos cristianitos dirán, ay no, mi hermanito, pero es que ese es un video que nada más dura 5 minutos y algo. Y quizá ella antes abrió la Biblia en ese video. Vea el video completo. Yo no necesito ver el video completo. Con esos 5 minutos es suficiente para que yo, Wildani Brito, les diga que ella no usó la Biblia. Porque la Biblia, para usarla, es de usar todo lo que usted enseña, lo usa basado en la Biblia. Todo lo que usted dice es basado en la Biblia. Lo que usted va a enseñar a la gente es basado en la Biblia. Puede usted abrir cualquier versículo. Yo le puedo abrir cualquier capítulo ahora mismo de la Biblia y les puedo decir y después hablar pila de estupideces. Y ahí eso es lo que Ana Maldonado ha hecho. Hablar pila de estupideces, herejías, cosas para inducir al pueblo en error. Entonces vamos a abrir Gálatas capítulo 6 versículo 10. Bueno, yo lo voy a abrir.
Entonces, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí lo dice, no es que haya otro evangelio, nada que ver, sino que algunos tuercen el evangelio que está, tuercen el verdadero, el de esta Biblia, lo tuercen a su conveniencia. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema. Voy a terminar con el versículo, voy a continuar y después les voy a decir qué quiere decir anatema. Como antes, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, en forma interrogativa. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La Biblia misma lo dice. Ana Maldonado no es una sierva de Jesucristo, solo busca el favor de la gente. Ahora vamos a ir a lo que quiere decir anatema. No necesito, aquí tengo el diccionario bíblico, pero en la concordancia muchas de las veces dice o nos da sinónimos de lo que quiere decir una palabra, anatema. Les voy a buscar para que ustedes aprendan también a usar sus concordancias para aquellos que no la usan o no buscan en su Biblia. Anatema. Anatema. Ya lo encontré. Anatema, sinónimo, maldición, maldito. Maldición o maldito. Ana Maldonado es una mujer maldita. Sí, suena feo, suena duro, pero Ana Maldonado es una mujer maldita porque está hablando un evangelio totalmente diferente, está hablando herejía, está difamando el nombre de Dios, está difamando el cristianismo, está difamando lo que Jesús ha hecho y está difamando lo que los apóstoles nos han enseñado en la Biblia. Ana Maldonado, eres maldita por enseñar malas cosas estúpidas, cosas que tú crees de tu imaginación, y para más estupidez de tu vida, tú dices de que lo soñaste, de que Dios te dio ese sueño, que tú viste esas tetas y que tú dijiste que eran grandes como las de un balón para hacer ejercicio. Y Dios sabe de que un balón para hacer ejercicio no es chiquito, no es un balón de fútbol ni un balón de basquetbol, es un balón grandísimo, de esas que las mujeres usan para hacer sus ejercicios sentados y todo eso. De eso está hablando ella, de que los senos de Dios son así de grandes. Además, ella promueve el feminismo, pero ahora voy a hablar de eso después. Entonces, Ana Maldonado, eres maldita por usar el evangelio a tu conveniencia y hablar otro evangelio. Porque aquí mismo la Biblia lo dice. Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el 10. Y yo quiero que ese video llegue a los oídos de ella. Yo quiero que llegue. Y que si me quieres reclamar algo, que me quiere denunciar, denúncieme pues. Porque yo no estoy hablando según lo que yo creo. Yo estoy hablando lo que dice la Biblia. ¿Ok? Quiero que eso llegue a los oídos de ella, si es que un día eso llega. Ahora, vamos a ir al Apocalipsis, capítulo 2, versículos 19 al 23. Para que vean, yo les estoy hablando palabra de Dios, no les buscada de Dios. Lo único que yo improviso aquí, o lo único que es improvisado, repito, es mi manera de explicar las cosas, ni siquiera mi manera de explicar las cosas, sino cómo salen las cosas, las palabras. Porque yo me puedo equivocar, pero no su palabra, no la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. El único aquí imperfecto soy yo. Somos los humanos, pero Dios no. Dios es perfecto. Dios es santo. Y nosotros no tenemos el derecho de difamar su nombre. No tenemos derecho de ensuciar su nombre. Es prohibido, debería ser prohibido, porque Dios es santo. Entonces, vayamos
Apocalipsis, capítulo 2, versículos 19 al 23. Dice, Apocalipsis, capítulo 2, versículos 19 al 23. Dice así, verso 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Verso 20. Bueno, antes de ir a continuar en el verso 20, no hay nada de eso. ¿Por qué? Dirán, ¿por qué William está leyendo el verso 19? Está hablando de que conoce su obra. Porque quiero que ustedes vean de que ese mensaje a quien le era dirigido, a la iglesia que estaba en Tiatira, tenían eso, tenían amor, fe, servicio, paciencia, y las obras posteriores eran más que las primeras. Pero en la iglesia de Ana Maldonado, ¿acaso hay todo eso? ¡No! No hay nada de eso. No hay nada de eso, no hay amor, no hay paciencia, ni nada de eso. Desgraciadamente. Es solo un circo. Es solo un circo donde Ana Maldonado es un payaso, un títere del patrón, del que es Satanás. Y los que están ahí, la audiencia, son nada más y nada menos que demonios que tomaron forma del cuerpo de esas gentes ignorantes que no saben nada de la palabra de Dios, que son igual o más ignorantes, igual o más ciegos que la misma Ana Maldonado y su marido. Entonces, continuemos el versículo 20 del capítulo 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le ha dado tiempo. Siervos verdaderos de Jesucristo. Aquí no vengo a hacer promoción de siervos de Jesucristo aquí, porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y yo aquí no debo darle la gloria a Dios ni enseñar yo debo darle la gloria a Dios y no debo darle la gloria a un hombre. Me he equivocado ahora. Me equivoqué. Tengo que darle la gloria a Dios y servirle a Él si yo un día regreso a los caminos de Dios. No tengo que servirle a un hombre, o sea, verlo como Dios ni nada de eso. Pero hay siervos que se han consagrado a Dios y que han denunciado a esa gente y que les ha dicho, arrepiéntanse. Uno de ellos es David Diamond, que yo he escuchado sus enseñanzas y están fundadas en la verdad. Él denuncia a esos hombres porque están en el error. Quizás hasta saben del evangelio, saben de lo que les espera, y aún así siguen enseñando cosas erradas. Y hombres como David Diamond se encargan de iluminar o de sacar del error a gentes erradas. Pero esas gentes, esos predicadores que se les ha subido la fama a la cabeza, no quieren entender, no quieren arrepentirse, y han tenido esa oportunidad. Siervos, predicadores, perdón. Entonces, continuamos. El versículo 22. He aquí, yo la arrojo. ¿A quién arrojo? En cama. A Jezabel. ¿A quién arrojo? Repito, a Jezabel. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ana Maldonado, además de ser maldita, eres Jezabel. Eres una Jezabel. Sí, porque tú fornicas con el pueblo, fornicas con aquellas gentes que se dicen ser siervos de Dios, que quizás en algún tiempo fueron de verdad siervos de Dios, pero ahora nada más son siervos de Jezabel, siervos de Satanás, que están fornicando y adulterando en un sentido espiritual y quizás hasta en un sentido material. Pero en eso yo no me aventuro porque no tengo pruebas ni evidencia. Pero en lo espiritual están fornicando. Tú, Ana Maldonado, y Guillermo también, conjunto con los siervos, están fornicando. Y si no se arrepienten, Dios mismo los va a arrojar a usted y a este pueblo, a esos cristianos mediocres que todavía siguen escuchando su palabra. Y aquellos aún que están aquí, yo estoy en Canadá, aquellos cristianos que viven aquí en Canadá, que quizá viendo este video me van a criticar, van a hablar porquería de mí y hasta van a comentar mi video con cosas estúpidas, yo les digo de antemano, de anticipo,
No es a mí que están criticando, es a Dios. Entonces, critíquenme todo lo que ustedes quieran, insúltenme, díganme hereje, díganme lo que ustedes quieran, pero yo les estoy hablando es con la Biblia y con la palabra, con la Biblia y según lo que Dios dice. Entonces, no es a mí que están cuestionando, es a Dios. Entonces, si quieren cuestionar al Todopoderoso, cuestiónenlo, denle duro y con fuerza. Y sigue el versículo 20, perdón, el versículo 23 dice, y a sus hijos herirá a muerte. Voy a repetir el versículo 22 para que entrar otra vez en el contexto. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Sí, a vuestras obras buenas y a vuestras obras malas. Los que sirven para bien tendrán su recompensa, y los que sirven para mal tendrán sus recompensas también. Y para aquellos que no entienden y que no crean, o que no quieren aceptar lo que yo os digo, dice la Biblia en Apocalipsis, muchas veces dice, me repite, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, que oiga. 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 Entienda. Que no se haga el menso, que no se haga el estúpido, ni no se haga el necio. Porque eso es lo que hacen la gente que no quieren entender. Son necios. Que se empecinan en lo que ellos creen o en lo que les han enseñado. No, no es lo que la gente enseña, sino lo que dice la Biblia. Porque yo, ahora mismo, yo les podría estar hablando estupideces, hablarles porquerías, pero la Biblia que me va a desmentir a mí si yo miento. Si yo hablo una estupidez o si yo les hablo herejía, la Biblia es la que me va a desmentir. Por eso, cristianos, deben leer la palabra de Dios. No deben escuchar solamente lo que dice el pastor o el profeta, el evangelista, lo que sea. Tienen que escuchar, leer la palabra, deben escudriñarla, buscar en la palabra de Dios, leer los libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para revisar si lo que el pastor o el apóstol o quien sea ha enseñado si es cierto o es una mentira del diablo. Entonces, total, Jezabel es Ana Maldonado. Ana Maldonado es una Jezabel. Además de ser maldita, es una Jezabel por hacer lo que ella hace. Porque si ella realmente fuera tocada por Dios, si ella fuera tocada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, si ella fuera llena del Espíritu Santo, no andaría hablando de esas estupideces que ella habla. Porque también habla de otros temas que yo no voy a abordar ahora. Pero ella se instruiría, se arrepentiría, se le caería la cara de la vergüenza de toda la mierda que ella está hablando. Sí, estoy hablando feo, sí, pero lo que ella habla es mierda, es disparate, es estupideces por encima de estupideces. Les voy a decir para qué sirve realmente la Biblia, para aquellos que no lo saben. Voy a abrir 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Vuelvo y les repito, me equivoco, ustedes se dan de cuenta que yo me equivoco seguido, porque yo soy humano, lo reconozco, no soy perfecto, tengo pila de defectos, como dice una de mis canciones, sí, perdonen que yo haga ese paréntesis, como dice una de mis canciones, yo de verdad no soy perfecto, tengo pila de defectos. Entonces, no se basen en lo que yo diga, yo, Will Dani, en lo que yo crea, sino que básense en lo que yo les digo basado en la palabra de Dios. Porque ella es la que les va a salvar a ustedes. Es Dios y su palabra que los van a salvar a ustedes. No yo, no David Diamond, no mi padre Julio Osorio, el que predica la palabra de Dios también, que él sí es un siervo de Dios. No son ellos, ni mi persona. Es Dios, el Todopoderoso. Es el amor de Dios que los puede salvar a ustedes y que ustedes se arrepientan de todo corazón de sus malas obras, de sus malas acciones. Que si yo, Will Dani, hago malas acciones, las hago porque he tomado esa decisión. Y les voy a explicar después, lo voy a volver a explicar el por qué yo decidí ir por el mundo. Pero vamos, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi pregunta, Ana Maldonado, ¿qué está enseñando? ¿Está enseñando ella? No, no está enseñando nada. Nada de nada. Esa mujer no está enseñando la palabra de Dios. Porque si ella, primeramente, si ella enseñara la palabra de Dios, ella sabría de que El Shaddai significa Dios Todopoderoso. Y vuelvo y repito, un diccionario bíblico no es demasiado caro. No es demasiado caro para esa mujer que le roba dinero a la gente. Eso para ella, un diccionario bíblico para ella vendría a ser el equivalente de que yo me compre un dulce en el Dollarama. O sea, de que no le cuesta nada. Eso no es nada para ella. 50, 100 dólares. Y un dulce, $1, $2. El mismo equivalente, sí. Entonces, si esa gente realmente si ella realmente enseñara la palabra de Dios, esos hermanos o hermanitos de la iglesia estarían ahí quizá postrados, llorando a los pies de Jesucristo. Esos a los que Ana Maldonado pretende enseñar, esos hermanos o esa gente estarían postrados ahí orando, llorando ante Dios, pidiéndole disculpas de toda esa estupidez que ellos se creen, esa mierda, esa basura que ella habla. Se arrepentirían y no estarían riendo de las estupideces que ella habla, que para más son una vergüenza, es una desgracia. Entonces, conclusión de lo que es ese versículo, para hacerlo corto, la escritura es para enseñar, no para hacer reír ni para entretener al pueblo. No, no es para eso. Y también vamos a ver las obras de la carne versus las obras del espíritu. Voy a regresar a Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Me dirán, Willan, estás enseñando la palabra de Dios, estás hablando de la palabra de Dios, y tú ni siquiera andas en el espíritu, andas en la carne. Vuelvo y repito la razón por la cual yo decidí alejarme de Dios y andar en el mundo, andar en la carne. Me alejé porque más fuerte fue mi deseo de la carne, más fuerte fue mi deseo de rumbear, de gozar, de tomar, de sexo, hasta de drogas, porque llegué una vez a probar drogas, pero me alejé de eso. Preferí todo ese mundo a las cosas de Dios. Esa fue mi decisión. Pero como quiera, aunque yo esté en el mundo, yo sigo respetando algunas cosas de Dios y sigo respetando al Dios Todopoderoso. Yo lo sigo respetando como quiera. Pero esa mujer que pretende ser sierva de Dios, que pretende ser ministra de Dios, no es nada más y nada menos que una servidora del demonio. Hija de tu perra madre. Sí, hija de tu perra madre. Habla de tu maldita madre. Si está viva, habla de ella. Y si está muerta, habla de ella como quiera. Desentiérrala y habla de ella todo lo que tú quieras. Pero no hables estupideces de Dios. Que todavía tú pretendiste hablar de que ella tenía senos grandes. Y diste a entender de que quizá Dios tuvo necesidad de una mujer. O que era bisexual o lo que sea. Para tener a Jesucristo. Eso es una herejía grandísima, una herejía enorme que la que tú haces o la que tú hiciste, Ana Maldonado. Y yo, como les dije, estoy en la carne, pero sigo respetando. Pero tú, que estás ante un púlpito, entre comillas, que nada más y nada menos es una plataforma de ridículo, y tu audiencia son unas gentes ignorantes, gente poseídas por el demonio, por demonios, que escuchan y hacen y se gozan escuchando tu mierda. Sigamos entonces. Versículo 18, lo repito. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La cosa que yo quiero recalcar ahí, principalmente en lo que Ana Maldonado hace, es herejías, hablando de herejías y hablando de idolatría, porque les voy a poner el link de ese video donde Ana Maldonado habla de todas esas cosas y habla también, hace promoción al feminismo, que es el próximo tema o el próximo punto que yo voy a hablar ahora. El feminismo es una secta satánica, aunque no lo crean y aunque les duela, es satánica porque les voy a explicar ahora, pero como quiera, ella habla de idolatría y herejía. Eso es lo que yo denuncio de ella principalmente, porque las otras cosas, hechicerías, enemistades, celos, ira, contienda, etc., yo no tengo prueba, yo, Wildani, no tengo prueba de ello. Entonces no puedo acusar algo del cual yo no tengo seguridad, pero de que está haciendo idolatría y haciendo hablando de herejía, eso es un hecho, porque ella misma lo comprueba con sus hechos. Más el fruto del Espíritu es esos los que yo mencioné: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bíblico es. Y ella ni siquiera usa una de esas cosas. No, nada. La vulgaridad también, eso es otra cosa que se me iba a olvidar. La manera de hablar de ella no es de paz, no es de mansedumbre, no es de templanza. Decir ante el público, ante la gente, de que, perdónenme los hombres, pero si engendran un hijo con 26 cromosomas, van a ser un hijo mongólico idiota o mongólico estúpido. Esas no son palabras que se usan en el púlpito. Y de usar palabras tan obscenas como tetas, sí, dirán: Wildani está hablando de obscenidades, pero ese hombre es más pervertido de la vida. Sí, es verdad, yo soy pervertido, yo soy todo lo que ustedes quieran, pero por lo menos yo ando en la carne y yo reconozco que soy mundano, que yo ando en las cosas del mundo. Pero esa mujer que